En este día entramos a un nuevo trimestre. Los últimos 3 meses de este año, del resto de este año, estaremos enfocados en lo que es el liderazgo. Vamos a estar hablando del liderazgo espiritual, del liderazgo eclesiástico, del liderazgo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así es que como va a ser el tema acerca del liderazgo, es importante de que todos pongamos atención, porque aquí en la iglesia hay muchos líderes de diferentes departamentos, de diferentes cosas que tenemos que hacer. Tenemos bastantes líderes en los grupos familiares, líderes aquí adentro de la iglesia, ministerio de alabanza, con los caballeros, damas, jóvenes, niños, misiones, y hay mucho ministerio dentro de nuestra iglesia. Hay un liderazgo bastante amplio en la iglesia. Y es importante de que todos prestemos atención a esto. Gracias, hermano. Es importante de que todos prestemos atención. Pero, claro, yo como pastor pienso en el liderazgo de aquí de la iglesia, pero también pienso en el liderazgo que cada uno de ustedes tiene como persona. Algunos de ustedes tienen trabajos donde son líderes, son supervisores, son líderes de un grupo de personas. Hay diferentes áreas donde ustedes se mueven y son líderes de eso. Hay algo otros que quizás no tienen ninguna posición ni en la iglesia ni en el trabajo, pero ¿sabe qué sucede? Son líderes de todas maneras porque son papá y mamá. Y eso quiere decir que son líderes de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y algunas veces hasta 7 hijos, ¿verdad? Que ustedes están liderando. Entonces es importante que prestemos atención a esto. Todos somos líderes de algo, todos debemos de construir algo, una familia, una manera de conducirnos, unas disciplinas por las cuales vamos a vivir, y tenemos que ser líderes de eso. Los jóvenes son líderes también de sus estudios, ¿verdad? Todos se sientan allí, los 25 a 30 estudiantes, pero de todas maneras ese individuo, ese estudiante debe de ser un líder propio para poder sacar adelante sus grados, para poder sobresalir y salir adelante en lo que se ha propuesto. Debemos de ser constructores de algo, de un porvenir bueno, siempre tomado de la mano de Dios y siguiendo los principios bíblicos, siguiendo lo que la Biblia nos dice. Así que los próximos 3 meses estaremos enfocados en esto de lo que es el liderazgo. El tema de la unidad será paradigmas del liderazgo espiritual, porque ahí es donde comienza todo, en el espíritu, la vida del espíritu, y eso transciende a la vida, podemos decir, física, a la vida actual, ¿no? Nuestra, pero todo comienza en lo que es lo espiritual. Aquí vamos a ver en esta mañana la espiritualidad en el servicio a otros, porque Jesús pone aquí los principios, establece bien de lo que se trata el liderazgo, y Él lo va a establecer acá. Sucede, como miramos aquí en el capítulo 20, que la mamá de los hijos de Zebedeo, que estos son Jacobo y Juan, dice que llegó donde Jesús, lo leo en Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los 2 hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces esta mamá quiere algo muy bueno para sus 2 hijos, es bueno lo que ella de verdad quiere, y estos 2 hijos se movieron también a ir con la mamá, porque ellos también anhelaban uno sentarse a la derecha y uno a la izquierda de Cristo Jesús. ¿De dónde ellos agarran esta idea de que se pueden sentar uno a la derecha y uno a la izquierda de Cristo Jesús? Y la razón que ellos hacen esto es porque apenas Jesús, en el capítulo 19, unos versículos antes de esta porción, Jesús les ha prometido a los 12, les ha prometido que se van a sentar a gobernar, a reinar juntamente con Él. Porque Pedro dice esto en el capítulo 19, regrese conmigo al capítulo 19, versículo 27, y dice esto: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, le pregunta Pedro.
Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces Jesús les dijo, ustedes se van a sentar sobre 12 tronos. Y eran 12 los discípulos, los apóstoles que seguían a Jesús. Entonces era un trono para cada uno. Pero claro que el que se sienta a la derecha y a la izquierda son los más importantes, no los que se pueden sentar a la par, porque el Jesús estaría consultando con estos dos. Entonces quieren estar a la par porque es un puesto de eminencia, es un puesto importante. Entonces ellos anhelan esta posición, la mamá de ellos anhela esta posición para sus hijos y los trae. El problema acá es de que la mamá y estos dos muchachos, estos dos ya hombres, apóstoles de Jesús, están pidiendo un favor personal. Están pidiendo un favor personal. Y el reino de Dios no se trata de favores personales. Los favores personales siempre tienen beneficio a un grupo pequeño. Aquí sería para ellos dos, para sus familias. Va a beneficiar a un pequeño grupo. Pero el reino de Dios no se trata de favores personales donde el beneficio sea para pocos, sino que el reino del Señor se trata de servir a toda la humanidad y poder salvar a muchos. Por eso es que al final Jesús les va a decir estas palabras, el 28, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por, ¿qué dice? Muchos, por muchos. Acá el servicio lo que ellos buscaban era más bien para pocos, para ellos dos y sus familias. Pero el reino de los cielos no se trata de eso, no se trata de unos privilegios personales, de unos privilegios para poca gente, sino que es para todo el pueblo, debe ser estos privilegios y estas bendiciones. En Mateo capítulo 6, Jesús nos da una enseñanza muy importante acerca de la ambición, del deseo de tener, de la preocupación por las cosas terrenales. Y en Mateo capítulo 6, casi en los últimos versículos, desde los versículos 25 hasta el 33, Jesús nos da, o 34 más bien, Jesús nos habla de que no hay que andar preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, porque la gente pagana, los pecadores, los gentiles, los paganos, los ateos también podemos decir, todos ellos, toda esa gente que no ha confiado en Dios, se preocupa por las cosas terrenales, por el qué voy a comer, qué voy a vestir y cómo voy a tener y a tener más. Y entonces hasta entra una ansiedad y Jesús les dice, no tengan nada de ansiedad, sino que recuerden que Dios le da de comer a los pájaros del cielo y a las flores del campo las viste mejor que a Salomón, que se vistió con gran realeza y gran gloria. Pero el Señor le da de comer y viste a estas creaciones de Él, cuanto más a nosotros, que somos más importantes que los pájaros del cielo y que las flores del campo, que apenas nacen en la mañana y cuando ha pegado el sol fuerte, se han marchitado. Entonces Jesús dice, nosotros somos más importantes. Y nos da aquí una clave bien importante que nosotros siempre repetimos. El versículo 33, Mateo 6, 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí el Señor nos da un principio de la espiritualidad cristiana, de la espiritualidad. Si vamos a ser líderes espirituales, si vamos a ser padres de familia, si vamos a llevar a cabo nuestras responsabilidades como debe de ser, debemos de vivir por este principio. Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué más dice? Y su justicia, lo que es justo, lo que es recto, porque si alguien quiere buscar el reino de Dios, pero no por su justicia, sino para beneficio propio, eso no es correcto, eso no es la justicia de Dios.
La Biblia dice que el amor no busca lo suyo propio. En toda la Biblia encontramos estos principios del servicio a los demás, de la entrega a los demás, no querer acaparar para uno mismo y buscar un provecho para uno mismo, porque ese es egoísmo. Eso es andar en la carne, tras la ambición, el egoísmo, el querer tener y tener, sino que más bien debemos de andar en el Espíritu, en el fruto del Espíritu. Dice la Biblia, el amor no busca lo suyo propio, sino que busca el ayudar, el poder cooperar para sacar adelante el pueblo de Dios, para poder salvar a la humanidad, y busca la manera de cómo yo voy a ser parte para poder bendecir a mi comunidad, para poder bendecir al mundo, ya que Jesús vino a salvar a la humanidad. Entonces ese principio es bien importante: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, así como nosotros debemos de vivir, buscando eso, buscando la justicia de Dios, el reino de Dios, y todo lo demás el Señor lo va a dar por añadidura. No es que andamos buscando la añadidura, y algunos han fallado ya. El día lunes estuvo con nosotros el pastor Saúl González de la iglesia Cornerstone, de aquí de la ciudad de Bakersfield, un hombre de Dios que el Señor ha bendecido en gran manera, y tuvimos la oportunidad, muchos pastores, de escucharle, y él dijo una verdad que conocemos y que sabemos que es así. Y él dijo de que hay algunos que no están viviendo para ministrar, sino que están ministrando para vivir. Entonces andan buscando cómo tener ministerio, porque del ministerio van a comer. Entonces, y esa es una lástima cuando encontramos evangelistas, cuando encontramos ministerios de alabanza que andan buscando la manera de tocar, de cantar o de predicar, pero ¿para qué? Para que les den la ofrenda, andan buscando el vivir de las ofrendas, no andan buscando vivir para el evangelio, sino que andan buscando cómo vivir del evangelio. Y eso es lo malo, porque ahí es donde entra lo que el apóstol Pablo nos dijo, que teníamos que cuidarnos, el amor al dinero. Yo sé que hay necesidades, sé que como ministros, yo sé que algunos ministerios de alabanza, ministerios de evangelísticos, tienen que dejar el trabajo secular y dedicarse a la obra del Señor, pero eso debe de ser guiado por el Señor, porque cuando el Señor lo llama a hacer eso es porque Dios le va a estar supliendo. No tiene que andar tocando puertas y llamando, consiguiendo que alguien le dé dónde cantar o dónde predicar para poder vivir del evangelio. La Biblia nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso que usted necesita le va a venir. Y nosotros lo sabemos, nosotros lo vivimos. Sabemos de que cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos va a suplir. Aquí Pedro, en el capítulo 19, cuando este joven rico no pudo seguir a Jesús, entonces Pedro le dice, entonces, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús le dice de que se van a sentar en estos tronos, una bendición que venía en el tiempo de la regeneración, o sea, cuando Jesús haya regresado después de que murió y resucitó, después de eso, que Él regrese por segunda vez, es que va a suceder esto. Pero ellos no entendían esta parte, ellos no entendieron esta parte de la regeneración, no entendieron de este misterio. Ellos pensaban ya en un trono actual y ya, ahí mismo. Pero el versículo 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces dice el Señor: ustedes que dejaron todo, Dios les va a dar 100 veces más. 100 veces más el Señor le va a dar en lo que ustedes hayan dejado por el reino de los cielos. Entonces aquel rico no pudo dejar su riqueza. El Señor le dice: dalo todo a los pobres y tú ven y sígueme. Pero le dolió, porque él era un hombre muy rico, era demasiado el dinero, millones y millones bueno, dólares no habían en esa época, pero era un hombre rico en gran manera. Y cuando Jesús le dice: dalo todo a los pobres y tú ven y sígueme, despójate de eso y sígueme, le dolió mucho. Pero estoy seguro que si él hubiera dicho amén, aquí está todo, ¿sabe qué hubiera hecho el Señor? Se lo regresa 100 veces más, hasta más hubiese tenido. Así hemos visto en la Biblia, Dios probó a Abraham
Dios sabía que Abraham, si Dios le pedía a Abraham miles de ovejas para un sacrificio, el Señor Abraham se lo daría. Si le pidiera todo el terreno y todos sus bienes económicos, Abraham los ponía ahí, se los entregaba a Dios, todo lo daba. Dios sabía que Abraham haría eso, pero había algo que quizás Abraham no estuviera dispuesto a dar, y era a su propio hijo, que esperó tantos años para recibir la promesa, y que por fin Sara sale embarazada y da a luz a Isaac. Entonces eso parecía que Abraham no pudiera entregar a su hijo Isaac. Señor, ¿por qué no me pides 1000 camellos, 1000 vacas, 10,000 toros? Yo te los doy, ahí está la ofrenda, tómala. Porque Abraham lo daría, pero su hijo era algo demasiado especial, su único hijo a quien tú tanto amas, le dijo Dios. ¿Y qué hace Abraham? Abraham lo entrega y agarra ese cuchillo para sacrificar a su propio hijo, y cuando está por hacerlo, porque en su corazón ya lo había hecho, porque en la intención del corazón es lo que cuenta, y cuando él se despoja de su hijo, el Señor le dice: detente, no hagas eso, ahora veo tu corazón. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Le regresó a su hijo, y Abraham, dice la Biblia que Abraham estuvo dispuesto a hacer ese sacrificio porque él sabía que Dios podía resucitárselo y entregárselo nuevamente. Por eso es que Abraham lo hizo, porque Dios no miente, y Dios le había dicho: en Isaac te voy a hacer una nación grande. Isaac va a tener muchos hijos, y hijos de sus hijos, y va a haber una nación muy grande que va a ser de bendición para toda la tierra. Pedro, Juan, todos ellos se despojaron, eran pescadores, y Jesús les dijo: ven y síganme. Mateo estaba sentado en la mesa de los impuestos, cobrando impuestos. Era un buen trabajo, daba mucho dinero el ser el cobrador de impuestos. Pero cuando el Señor pasó y le dice: Mateo, sígueme, dice que Mateo se levantó, dejó las mesas del tributo y siguió a Jesús. Y los que han hecho eso, el Señor se los ha regresado, dice acá, que 100 veces más, y la vida eterna. Así es que el Señor por veces prueba a la gente, y hay que estar dispuesto a despojarse por Él y para Él. Y ¿sabe qué sucede? El Señor se lo regresa. Por eso es que el Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Aquí estos dos todavía no han entendido bien este principio, el principio de vivir para el reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás Dios se va a encargar, y no tenemos que andarnos enfocando mucho en lo demás, andar ahí como enfermos, porque queremos aquello, y nos consume nuestro pensamiento, nos consume nuestro tiempo, porque andamos pensando en las cosas materiales. De ninguna manera. Concentrémonos en el reino de Dios y su justicia, y todo eso el Señor lo va a dar, y hasta más de lo que usted piensa el Señor le puede dar. Gloria a Jesús. Así es que Jesús les dice esto en el versículo 22. Yo veo una paciencia grande aquí con Jesús, una gran paciencia con estos dos y con la mamá de estos dos. Versículo 22, entonces Jesús respondiendo dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado por mi Padre. ¿Pueden ustedes tomar del vaso que yo voy a tomar y ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Sí podemos, dijeron. Y Jesús, que conoce todas las cosas, dijo: sí, es cierto, ustedes van a tomar del vaso y van a ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. ¿Cuál era ese vaso que Jesús iba a tomar? Era dar su propia vida por el mundo. Ese era el vaso que él iba a tomar. Incluso cuando estuvo en el jardín de Getsemaní, dijo: Señor, pasa de mí esta copa, el vaso, esta copa, que yo no la tome, pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Al final él tuvo que tomar de esa copa, tomar de ese vaso que era la muerte, dar su propia vida. Su bautismo era morir por la humanidad. Y Jesús le dice a estos dos: sí, lo van a hacer. Y ¿sabe qué? Hasta Pedro, aunque Jesús le dijo a Pedro: me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante, ya me has negado 3 veces. Y Pedro lo negó. Pero cuando ve a Jesús resucitado, cuando Pedro recibe el bautismo del Espíritu Santo, al igual que los discípulos, los demás apóstoles, los 11, porque Judas
cometió suicidio, pero los 11 estuvieron dispuestos a dar sus vidas, a ser sacrificados por el reino de los cielos. Y no alcanzaron grandes mansiones, y no alcanzaron grandes carros y grandes cosas, sino que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Pero mientras vivieron en esta tierra, Pablo dijo: yo he aprendido a vivir con mucha abundancia y también con escasez. Había momentos que había de comer de todo y había momentos que tenían una gran hambre. Había momentos que había para vestir de toda clase de ropa, de la buena ropa, porque había así de bendición, pero había momentos que andaban desnudos y sus ropas rotas, porque los perseguía el imperio romano, los perseguían los mismos judíos para matarlos. Entonces dijo Pablo: yo he aprendido a estar contento, he aprendido a comer en los mejores restaurantes y he aprendido a aguantar hambre. No tengo problema, porque yo estoy contento con lo que el Señor tiene para mí. Él pudo vivir en abundancia, en riqueza, y pudo vivir en pobreza y en escasez, porque su mirada no estaba en esta tierra, sino que su mirada estaba puesta en el galardón que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así es que encontramos esto, que estos discípulos estuvieron dispuestos a tomar del vaso de Jesús y ser bautizados con el bautismo de Jesús. Y así fue. Por eso que Jesús les dijo: sí es cierto, eso va a pasar, pero el dar quién se va a sentar a mi derecha, a mi izquierda, ni siquiera yo lo puedo dar, sino que mi Padre, Él es el que ha determinado darlo. ¿Quiénes van a estar en esa posición? Dios sabe quiénes van a estar en esa posición a la par de Cristo Jesús. Pero fíjese lo que está sucediendo ahora, el versículo 24, cuando los 10, porque 2 de ellos habían ido con su mamá a pedir esta posición, pero cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos, contra los 2 hermanos, se enojaron, porque dijeron: y esto ya se nos adelantaron, qué astutos, qué tremendos, que se nos adelantaron a pedir la posición. Y los otros 10 se enojaron porque ellos también querían estar a la derecha y a la izquierda. Eran 12, pero de los 12 nomás 2 podían estar, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces se enojaron porque ya esto se hizo un pleito de quién sería el más grande, quién tendría más autoridad con Jesús, quién sería sobresaliente en el reino cuando Jesús estableciera su trono en esta tierra. Y se hace un asunto de competencia, de grandeza, de quién va a ser más. Sabe que el ser humano tiene una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y entonces cuando queremos servir, cuando queremos ser líderes, cuando queremos ser dirigentes, sabe que entra a relucir esa naturaleza caída. Y entonces se puede buscar lo suyo propio y se corrompe el liderazgo como debe de ser, porque los líderes empiezan a pensar en lo suyo propio, en cómo yo voy a sacar beneficio de esto, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a salir adelante? ¿Qué provecho yo puedo obtener de esto? Y entonces se corrompe porque hay una naturaleza caída. Y estos empezaron a pelearse, a enojarse contra los 2 hermanos porque ellos están pensando en que yo quiero ser grande. Y Jesús les va a dar una buena lección, y esto va para todos nosotros aquí, como creyentes de Cristo Jesús, como discípulos de Jesús. Debemos de poner atención a esto que el Señor les va a mencionar. Y les dijo esto: entonces Jesús, llamándolos, cuando miró que están enojados por lo que ha sucedido, Jesús los llama: vengan los 12, siéntense acá, les voy a contar algo. Y ellos se acercan, los 12, los llamó. Entonces Jesús, llamándolos, dijo esto, y pongamos atención porque esto Jesús se los dijo a ellos para que aprendieran. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ustedes saben que los gobernantes del mundo se enseñorean de la gente, ¿verdad? Agarran, toman provecho, toman control, se hacen dictadores, se hacen reyes, gobiernan por fuerza, con prepotencia, con altivez, y se aprovechan de los indefensos. Siempre eso fue así.
Siempre eso fue así. Cuando el Che Guevara y cuando Fidel Castro, allá por los años 50, empiezan a pensar en un mejor gobierno, no un gobierno como Estados Unidos que oprimía al pobre, que oprimía al mundo, sino un gobierno donde todos tuvieran en común todas las cosas, que el doctor, que el abogado, que el rico, el dueño de las fincas, tuviera los mismos beneficios que el pobre, que el campesino, que el que no tiene estudio, que todos ganaran igual, que todo fuera parejo. Qué bonita teoría, bien bonito, que el hombre rico como el pobre, que todos tuvieran seguro médico, que todos tuvieran una aseguranza de salud en todo el país, que todos tuvieran el mismo alimento, la misma educación, para todos, parejo. Qué bonito se escuchó eso y a la gente le encantó y se hizo la prueba en Cuba y se llevó a cabo la revolución cubana y por fin se hizo una nación comunista. Después siguió Centroamérica, que hubieron unas cuantas guerras en Nicaragua, en El Salvador, Guatemala. Prácticamente estos tres países fueron los que más sufrieron en guerras tratando de cambiar el gobierno. Pero ¿qué pasó con lo que hizo Fidel Castro? Al final fue lo mismo, y aún peor, porque ahora tienen una ración, los cubanos se les da cierta cantidad de comida, pero lo que es Fidel Castro y todos sus oficiales, ellos tienen carne de sobra, tienen vino de sobra, tienen arroz de sobra, pero las familias común y corrientes, doctores, abogados, campesinos, todos sí, son parejos porque todos tienen igualito de poquito, pero lo que son los oficiales, ya han oficiales que se han escapado de la isla y han contado, hay videos de cómo ellos se dan las grandes fiestas, de comida y de vino y de todo, pero los pobres ni siquiera un huevo se pueden comer hay veces en la semana. ¿Por qué? Porque eso sucede. Porque no es el problema, el comunismo no es el problema, o el capitalismo no es el problema, o el socialismo, o la democracia, ese no es el problema es el corazón del hombre. Y aunque quieran cambiar y salgan con un nuevo modelo de gobierno, no va a funcionar porque el problema es el corazón, que el corazón está caído, tiene una naturaleza pecaminosa. Y por eso es que Jesús dijo, así hacen los gobernantes del mundo, se enseñorean de la gente, sacan provecho de la gente. Y quizás pueden ir con buenas intenciones, porque estoy seguro que Che Guevara y Fidel Castro iban con buenas intenciones, pero cuando ya tuvieron el poder, cuando tuvieron la autoridad, cuando tuvieron la grandeza y la riqueza, fue otra cosa. Y así siempre sucede. Por eso es que Jesús les dice, así hace el gobierno, así hacen los gobiernos del mundo, así hacen la gente, los líderes del mundo, pero entre ustedes no será así, sino que entre ustedes el que quiera ser más grande debe de ser un servidor. Ha estado en sintonía del programa Palabras de Vida Eterna, a cargo de Harry Marroquín, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Jesucristo te llama tiernamente, te perdona y te da la salvación. Si desea visitarnos o escribirnos, esta es nuestra dirección: 800 Monterrey Street, Bakersfield, California, 93305. Para más información, llame por favor al 661-327-5521.